El viajero llegó cuando el sol se desvanecía, cuando el horizonte ya no separaba la tierra del cielo sino que los unía en un solo aliento de oro y sombra. El desierto dormía como un mar inmóvil. No había caminos, solo el recuerdo de antiguos mapas y los relatos de ancianos beduinos que hablaban de una pirámide sin nombre, una que existió antes del tiempo de los reyes, antes de que el Nilo aprendiera su cauce. Algunos arqueólogos llamaron a esta región cerca de Assur, el vientre de la piedra olvidada, donde la arena oculta más de lo que revela. Caminó lentamente, guiado por algo invisible. El aire temblaba con un zumbido leve, como si el sonido mismo hubiera sido enterrado bajo las dunas. El viento traía olor a piedra caliza, el mismo perfume que flota en los pasillos de Giza y Saqqara, aunque aquí todo parecía más antiguo, más puro. En la ladera, el sol descendente reveló una forma apenas visible, una línea precisa, imposible por azar. No era ruina sino huella. Bajo sus manos, la piedra brilló débilmente, lisa como si hubiera dormido bajo la arena por milenios. Su orientación apuntaba no al norte, sino a Sirio, la misma estrella que guiaba a los calendarios egipcios, pero el polvo que la cubría databa de siglos anteriores a la primera dinastía. El viajero recordó la nota perdida de Ahmed Kamal, arqueólogo de los años 30, quien mencionó una formación de simetría extraña cerca de Assur, posiblemente predinástica. Nadie volvió a encontrarla. Tal vez era esta, la pirámide bajo el aliento del horizonte. Cuando la noche cayó, vio grabados que no eran jeroglíficos ni escritura alguna, sino constelaciones talladas. Recordó la creencia de los sacerdotes antiguos: cada pirámide era un reflejo del cielo, un punto de equilibrio entre la tierra y las estrellas. Quizás esta estructura pertenecía a los constructores que midieron la luz, no el poder. El viajero tocó la piedra. Sintió una vibración profunda, un murmullo. El aire se había detenido, pero la roca cantaba. No era imaginación. Era la memoria del mundo respirando bajo la arena. Cuando levantó la vista, el desierto se había vuelto plata y azul. La forma curvada de la pirámide seguía la línea de la luna ascendente. Se preguntó si aquellos que la construyeron habían querido encerrar en piedra no la muerte, sino la armonía. El viento volvió. La arena comenzó a cubrir la forma, como si el desierto la reclamara. La vibración se apagó. Solo quedó silencio. Quizás nunca debió ser encontrada. Algunos secretos solo existen para ser soñados. El desierto tiene muchas voces, pero solo un idioma, el silencio. El viajero camina despacio. La piedra vibra bajo sus pasos. Toca una línea grabada, emite un leve zumbido. Recuerda los estudios de Norman Lakier, quien afirmaba que los templos egipcios se orientaban a la salida de ciertas estrellas. La gran pirámide apunta al norte con una desviación de menos de un cuarto de grado, precisión imposible sin astronomía. Tal vez este mapa fue su modelo original. Enciende una lámpara. La llama baila y el suelo responde, las líneas se iluminan débilmente, uniendo puntos invisibles hasta formar una red luminosa. El desierto se convierte en cielo. En el centro brilla una espiral, símbolo de renacimiento y movimiento. Recuerda una inscripción en Abidos: como arriba, hacia abajo, el camino de las estrellas es el camino de las almas. Quizás este mapa no guía por el espacio, sino por la conciencia. El viento sopla. Las constelaciones parecen moverse. El viajero alza la vista, Orión se inclina hacia el oeste, reflejado exactamente bajo sus pies. Comprende que Egipto entero fue construido como un espejo del cosmos. Las imágenes satelitales modernas lo confirman: las pirámides de Giza reproducen el cinturón de Orión, los templos de Heliópolis se alinean con Sirio. El tiempo, para los antiguos, no era línea sino círculo, respiración, retorno. El viajero observa el centro. La espiral brilla como una galaxia. Siente ligereza. Tal vez los constructores miraban al cielo para recordar de dónde venían. El polvo de las estrellas vive en la piedra, y también en ellos. Susurra: fuimos escritos en luz. El viento se lleva sus palabras hacia el cielo. La lámpara se apaga. El mapa se disuelve.
pero las estrellas permanecen, dentro y fuera de él. Y en ese silencio murmuran leyendas sobre constructores que no esculpieron para la gloria ni para los muertos, sino para la resonancia. Moldearon la piedra no como muro, sino como eco del aliento de la tierra. Eran los arquitectos del silencio, los primeros en comprender que la materia podía hablar. Quizás ese era el secreto. Que todo mapa hacia las estrellas también nos señala el camino de regreso a casa. El viajero entra en un pasaje donde el aire parece recordar la tinta. La luz de su lámpara tiembla sobre muros de piedra caliza lisa, cubiertos no con pintura, sino con el brillo de lo que fue. Los jeroglíficos son invisibles, solo bajo ciertos ángulos de luz aparecen fragmentos, un ojo, un ave, una curva que se disuelve. En el siglo XIX, Auguste Mariette habló de una cámara en Saqqarah, escrita con ausencia. Estudios infrarrojos modernos confirmaron pigmentos de carbón invisibles al ojo, escritura creada para la oscuridad. El viajero eleva su lámpara. Las sombras se mueven, y las paredes responden. Los signos surgen y desaparecen, visibles solo cuando la luz y la sombra se equilibran. Recuerda un verso del libro de Salir al Día: quien conoce los nombres de la noche cruzará sin daño. Tal vez estos eran esos nombres, palabras destinadas a sentirse, no a verse. El aire huele a mirra y hollín. Los antiguos mezclaban ambos para crear tinta sagrada. Escribir en la sombra era repetir el primer acto de la creación, hacer nacer la luz del abismo. El viajero sopla sobre la pared. Una línea húmeda aparece, una espiral. No es adorno. Es el símbolo del Renka, la palabra oculta. Cierra los ojos. Oye el roce de cálamos invisibles. Los escribas trabajaban en silencio, sabían que lo visto muere, lo invisible permanece. Los arqueólogos han hallado vestigios de su obra cerca de Saqqarah y Abu Rabas, fragmentos de piedra caliza con patrones de vibración que no corresponden a ninguna herramienta conocida. En los años 60, el ingeniero acústico Alexander Badagur registró frecuencias en la Gran Pirámide que coincidían con notas musicales. Pero esos hallazgos parecen solo ecos de algo más antiguo, una arquitectura perdida que no buscaba encerrar cuerpos, sino despertar almas. Se han hallado espejos de cobre y fragmentos de obsidiana en cámaras similares, instrumentos para guiar la luz como un pincel. La escritura, al moverse, contaba su historia con destellos. El viajero susurra: escribisteis para que el silencio hablara. El fuego se inclina. Algo respira. Quizás los escribas aún están aquí, fundidos con la tinta y la piedra. Sale al exterior. La luna ilumina la entrada. Comprende, estos hombres escribieron para la oscuridad, su obra solo existe cuando la toca la luz, igual que la verdad. Apaga la lámpara. Las palabras se disuelven. Pero su silencio queda, sagrado e infinito. El viajero desciende por el último corredor. El aire cambia, más frío, más denso, pero en calma, como si hubiera salido del tiempo. La luz de su lámpara revela una puerta tallada en granito negro, cubierta de ondas y espirales, ojos semicerrados, durmiendo. Se han hallado grabados similares en el Osireyón de Abidos, un templo subterráneo anterior al reinado de Seti. Su arquitectura, colosal y antigua, parece una memoria más que un edificio. Los sacerdotes lo llamaban Perneter, la casa del dios. Pero Per también significaba cuerpo. Quizás el templo era el cuerpo del dios dormido. El viajero cruza el umbral. La cámara es circular, inmensa. En el centro, un sarcófago de alabastro translúcido. No hay cuerpo dentro, solo luz. Una forma suspendida entre sueño y piedra. Recuerda un fragmento de los textos de las pirámides: los dioses no mueren, duermen para que el mundo continúe. Quizás no era poesía, sino una comprensión profunda, que incluso lo divino necesita descansar, que el universo se sostiene por el sueño. El viajero recorre las ruinas medio enterradas al oeste de Assur. Las estrellas son pálidas, el aire vibra suavemente. Bajo la arena, muros de piedra se alzan con ángulos imposibles. Al tocar uno, siente un calor leve, un zumbido continuo. Cada bloque responde con un tono distinto,
como si juntos formaran un coro invisible. Apoya la mano sobre el sarcófago. Está tibio. Siente una vibración lenta, profunda, igual al pulso de la tierra. Todo el recinto respira. Piensa en los dioses, viajando por la noche no para luchar, sino para renovarse. Osiris, cuya muerte era solo transformación. Tot, escribiendo el silencio. Sus templos no eran tumbas, sino cunas. El viajero se arrodilla. La llama parpadea, las sombras dibujan rostros en las paredes. Por un instante siente que él mismo se disuelve, parte del sueño del mundo. Tal vez los dioses sueñan con nosotros. Tal vez su reposo mantiene el tiempo. Susurra, dormid bien, eternos. El alabastro brilla una vez, luego se apaga. El viajero extingue la lámpara. Oscuridad. Paz. Eternidad. Quizás los dioses nunca se fueron. Quizás siguen soñando a través de nosotros. Sobre la arena, las estrellas siguen ardiendo. En los textos antiguos se mencionan las casas del Ka, templos donde la energía del espíritu se conservaba mediante sonido y forma. Los sacerdotes de Heliópolis creían que la piedra podía guardar la vibración de una plegaria, y que al alcanzar cierta frecuencia, el templo respondía con vida. Tal vez aquellos arquitectos entendían que la armonía era la oración más pura. Y bajo ellas, los dioses aún duermen. Amanece lentamente. El viajero se detiene frente al horizonte, donde las dunas se pliegan unas sobre otras como olas dormidas. El desierto parece respirar. Se dice que los desiertos no son vacíos, sino antiguos mares que sueñan hacia adentro. Bajo estas arenas, los satélites han revelado cauces fósiles, restos de coral, minerales formados por lluvias de hace millones de años. El Sáhara, alguna vez verde, aún sueña con agua. El viajero deja caer la arena entre sus dedos. Brilla como polvo solar. Cada grano guarda la memoria de una montaña, del viento, del tiempo que lo transformó en luz. Las dunas se mueven sin ruido. Cambian con ritmo invisible, como si respiraran. Los beduinos dicen que el desierto sueña, que las dunas cambian de forma cada noche para contar historias que solo el viento entiende. Camina despacio. El suelo vibra bajo sus pasos. No hay eco, el aire lo absorbe todo. En esa quietud, cada sonido se vuelve sagrado. Recuerda a los mineros del antiguo Egipto, que buscaban oro no como riqueza, sino como divinidad. El oro era la carne de los dioses, nacido del sol dormido en la piedra. En los textos del templo de Fu se decía que el oro duerme bajo la arena occidental, esperando despertar con el amanecer. El sol surge, encendiendo las dunas en llamas doradas. El desierto entero parece latir. Piensa en los dioses que duermen bajo la pirámide, en los mapas trazados con estrellas, en los ríos sin nombre. Tal vez el desierto sea su último sueño, el silencio después de la creación. El viento cambia, y el viajero imagina ceremonias al amanecer, hombres y mujeres entonando notas únicas hasta hacer vibrar las paredes con luz. El viento sopla, y la arena se mueve en torno a sus pies. Nada se pierde, solo cambia, montaña en polvo, polvo en luz, luz en silencio. Susurra, no estás vacío. Estás recordando. La arena brilla, viva, como si respondiera. Un resplandor recorre las dunas, el eco del primer amanecer del mundo. El viajero cierra los ojos. Escucha la respiración profunda de la tierra. El sol asciende. El desierto arde, luego se calma. Y en ese silencio dorado, el sueño continúa. El desierto ha quedado inmóvil. El viajero está al borde de la noche, donde el último brillo de las estrellas se disuelve en el primer aliento del amanecer. Su viaje lo llevó por sombras y ruinas, por ríos dormidos y templos que aún respiran memoria. Ahora el mundo parece exhalar, como si el tiempo soltara un largo suspiro. Cierra los ojos. No hay sonido, y sin embargo algo late, el pulso que une la piedra con la estrella, la respiración del mundo. Se dice que la cámara del rey en Giza resuena a 117 hercios, la frecuencia usada en ritos de trance.
Si este templo oculto fue su primer intento, no era tumba, sino instrumento cósmico. Los arqueólogos llaman a este fenómeno el aliento de la tierra, el movimiento de aire dentro de los monumentos antiguos. Pero aquí se siente más antiguo, más vivo, no físico, sino espiritual. ¿Es la inhalación del recuerdo y la exhalación de la eternidad? El viajero se arrodilla. La arena está fría. Cada grano ha vivido 1000 formas, montaña, río, templo, polvo. Nada se pierde, todo cambia. Piensa en los constructores, en los escribas, en los dioses dormidos. Todos respiran a través del tiempo. El primer rayo toca el horizonte. Bajo la arena, la pirámide sigue allí, soñando. El viajero respira hondo. El aire sabe a siglos. Exhala, y siente que el desierto respira con él. Susurra, somos la continuación de su aliento. El viento responde, suave, dorado. La arena se mueve, cantando sin sonido. Es el mismo pulso de las cámaras subterráneas, el mismo latido del universo. Comprende entonces el significado de Ma'at, la armonía entre quietud y movimiento, entre lo que nace y lo que descansa. El mundo persiste porque respira. El sol se eleva. Todo se ilumina, y nada cambia. El viajero se confunde con su sombra. Ya no hay diferencia entre él y la arena. El viento no dice palabras, solo paz. Cierra los ojos. La vibración pasa a través de su cuerpo. No es sonido, es memoria. Recuerda los pasillos revestidos de cuarzo en Abusir, donde el viento generaba notas suaves. Los antiguos habían grabado música en la piedra. Y en ese silencio entiende lo que todos los buscadores comprendieron. Que entre cada era, entre cada comienzo y fin, solo hay una constante, el aliento. Fluye a través de los dioses, las piedras y los hombres. Une lo que fue con lo que será. El viajero sonríe. El viaje termina. El aliento continúa. Y así el viaje termina donde comenzó, en el silencio. El viajero ha desaparecido en el horizonte, dejando solo su aliento sobre la arena. El mundo parece el mismo, pero respira distinto. El desierto, el río, la piedra, la estrella, todos hablaron en su propio idioma. Todos recordaron que el tiempo no avanza, se adentra. Lo sagrado nunca se fue, solo duerme bajo nuestros pasos. La noche avanza. Las estrellas se agrupan sobre las ruinas. Los arquitectos no construyeron para ser vistos, sino para que el silencio pudiera respirar. Tal vez la pirámide nunca fue tumba, sino espejo. Un reflejo del ciclo eterno entre nacer y regresar. Quizás todos somos viajeros dentro de esa misma geometría, respirando a través de las edades. Los dioses duermen. Las estrellas miran. La tierra recuerda. Y entre ellos, el aliento continúa. Escucha. Lo que oyes no es historia, sino memoria. El susurro del polvo volviéndose luz, del silencio volviéndose significado. Deja que todo se disuelva, los nombres, los siglos, los ecos. Solo queda el pulso, el mismo que nació antes de recordar. Una brisa cruza los muros rotos, un acorde profundo surge y desaparece. Quizás nunca fue para oídos humanos. Debajo de tu corazón, ese sonido aún vive. Más antiguo que la piedra, más suave que el viento. Descansa. Estás en casa, en el silencio que construyó el mundo. El viajero contempla el horizonte, y comprende, las pirámides nunca quisieron hablar, solo recordar que la tierra aún canta, incluso en nuestros sueños. La noche vuelve como una marea antigua. El viajero ha seguido al viento hasta el corazón del desierto, donde las dunas yacen inmóviles como leones dormidos. Bajo esa calma, una entrada lo espera, medio derrumbada, enmarcada por losas de piedra caliza roja que aún reflejan rastros de estrellas. Arqueólogos que estudiaron la pirámide acodada de Assur escribieron sobre pasadizos sellados, demasiado estrechos para el paso humano. En uno de ellos, dijeron, había una cámara abovedada, inaccesible por cuerda o herramienta.
Una cámara construida no para enterrar, sino para reflejar. Algunos creyeron que reproducía el cielo de 10.500 a.C., cuando el cinturón de Orión se alzaba exactamente sobre el horizonte de Egipto. El viajero enciende una linterna. La llama revela patrones grabados con precisión imposible, fragmentos de constelaciones, no como símbolos, sino como mapas. No hay palabras ni oraciones, solo geometría. Y sin embargo, el aire vibra como si el cielo lo estuviera mirando. Avanza. La temperatura cambia. Su respiración rebota contra las paredes con un eco que llega tarde, como si el espacio respirara por sí mismo. El techo se curva en oscuridad perfecta. Los antiguos, sin grúas ni hierro, lograron un ajuste exacto. Tal vez construyeron escuchando, midiendo con el oído, no con la vista. En las inscripciones de una se lee: el rey asciende a las estrellas imperecederas, sus huesos de hierro, su cabello de lapislázuli. Quizás no era poesía, sino instrucción, unir el espíritu humano al orden celeste a través de la forma. El techo brilla débilmente, fragmentos de lapislázuli y cuarzo incrustados, reproduciendo el cielo del amanecer egipcio. Los arqueólogos modernos han confirmado alineaciones con Al-Nitak, Tuban y Sirio. Tal vez este templo fue su primer intento, un mapa entre tierra y cosmos. En el centro del suelo, un disco de basalto pulido refleja la llama como un espejo líquido. Por un instante, el viajero siente que el cielo está bajo sus pies. Toca la piedra, está fría, casi viva. Siente un pulso, como si recordara el giro de las estrellas. Susurra: ¿quién te construyó? El silencio responde. Luego un leve zumbido resuena, igual al de las ruinas anteriores. Tal vez ambas estructuras forman una red dormida, una sinfonía invisible. Imagina a los sacerdotes antiguos observando Orión y Sirio, midiendo los ritmos de la inundación. Pero estos constructores eran anteriores, no adoraban a los astros, los reflejaban. La linterna titila. Los minerales del techo brillan un momento, como si el cielo despertara. Luego la oscuridad regresa. Solo queda el sonido del corazón, repitiendo la música del cosmos. El viajero comprende, no era tumba ni mensaje, sino recordatorio. El cielo y la tierra son espejos. Cuando miramos hacia arriba, el universo también nos mira. La linterna se apaga. El silencio respira. Quizás el cielo mismo dormía aquí, esperando ser recordado. La luna ascendió como un secreto que regresaba del exilio. Su luz recorrió lentamente las dunas, acariciando cada cresta con plata, hasta que el desierto pareció despertar. El viajero observó la sombra de la pirámide, una forma inmóvil que aguardaba el descenso lunar, como si el cielo y la piedra hubieran hecho un antiguo pacto. Hay fragmentos de historia que hablan de noches así. Astrónomos del reino antiguo describieron alineaciones en las que la luna llena coronaba ciertas pirámides, iluminando sus cimas durante solo unos instantes. Estudios modernos en Giza y Dasur confirman esta geometría, un fenómeno que ocurre cada 10.000 años, cuando la órbita lunar y la estructura se reflejan con precisión. El viajero avanza sin linterna, la luna basta. Las piedras calizas brillan débilmente, reflejando la luz como agua congelada. Toca la superficie fría y siente que la pirámide respira. Crónicas del templo de Heliópolis mencionan la noche del retorno, cuando la diosa Isis despertaba las piedras con la luz lunar. Los sacerdotes subían con espejos de bronce, reflejando los rayos hacia la cúspide como ofrenda. Para los antiguos, la luna, Ya, era guardiana del alma, viajera del tiempo. El viajero imagina aquella ceremonia. Miles de figuras en silencio, el desierto temblando con un murmullo bajo. La luna toca la punta de la pirámide y, por un instante, cielo y tierra se funden. Se sienta en un escalón. Los arqueólogos modernos han encontrado rastros de óxido de plata en las capas superiores de las pirámides, una señal de exposición lunar deliberada. El ángulo de 51 grados coincide con la inclinación de la órbita de la luna en la antigüedad. No fue azar, los constructores midieron las estrellas. Cuando la luna alcanza su punto exacto, la pirámide resplandece por completo.
La luz parece descender por su eje, hundiéndose en la tierra. Tal vez los antiguos comprendieron que el cielo no solo debía mirarse, sino unirse. El brillo se apaga. El silencio se expande. El viajero respira hondo. Quizás estas ceremonias no eran ofrendas a los dioses, sino recordatorios para la humanidad, que incluso la luz busca su regreso. El viento sopla, moviendo granos de arena que aún brillan bajo la luna. Y el desierto, eterno, espera otra vez el momento en que la luna encuentre su camino de regreso a casa. Antes de que el Nilo encontrara su voz, otro río fluyó por estas tierras. Cruzaba el desierto como una vena de cristal, silenciosa y antigua, mucho antes de que se colocaran las primeras piedras de Memphis. El desierto no siempre fue árido. Estudios satelitales de la Agencia Espacial Europea revelaron canales ocultos bajo la arena, más antiguos que cualquier dinastía, más antiguos que el nombre Nilo. El viajero llega al amanecer. El horizonte es pálido, el aire huele a sal. Bajo sus pies, la tierra dibuja ondulaciones que recuerdan un cauce. Quita la arena con la mano, el suelo revela capas de limo endurecido. Aquí hubo orillas. Aquí el agua reflejó estrellas. Los antiguos lo llamaron Iteru, Aur, Api. Pero algunos arqueólogos creen que existió otra rama, un afluente perdido que regó la meseta antes del 5000 a.C. Cuando el Sáhara se secó, desapareció, y las primeras aldeas siguieron su memoria. Tal vez las pirámides se construyeron no junto al agua, sino sobre su recuerdo. El viajero imagina aquel tiempo, valles verdes, juncos, el zumbido de insectos. La civilización nació de la canción del agua, no del silencio. Camina por el cauce enterrado. A lo lejos, el Bahr el Arab, uno de los paleocauces descubiertos por radar, se extiende como un fantasma. Los científicos lo llamaron el Gran Río Oculto. Los nómadas aún hablan de él, un río de memoria que fluye bajo la arena. Encuentra un fragmento de cerámica. Lleva grabadas líneas onduladas, el símbolo del agua. Lo levanta, y el sol naciente lo convierte en espejo. Quizás perteneció a un pueblo que rezaba al río que ya dormía. Los sacerdotes decían que el Nilo nació de las lágrimas de Isis, pero los mitos más antiguos afirmaban otra cosa, que el río tuvo un nombre secreto, y que al olvidarlo, el agua se durmió. El desierto, decían, es su sueño. El viajero escucha. El viento sopla entre los juncos secos como un suspiro. Si cierra los ojos, oye el fluir invisible. No con el oído, sino con la memoria del cuerpo. Recuerda los hallazgos de la doctora Mangoneim, un cauce enterrado bajo el Sáhara Oriental, visible desde el espacio, extendiéndose por cientos de kilómetros. Aunque seco, aún respira. Desde allí, las líneas invisibles apuntan hacia Assur. Tal vez los constructores levantaron sus monumentos siguiendo la huella del agua dormida. Porque lo que una vez fluyó, siempre fluye. El viajero murmura, ¿recuerdas tu nombre? El viento responde. La arena se mueve en ondas suaves. Por un instante, el desierto parece mar. Luego, todo vuelve a estar quieto. El río sigue fluyendo bajo la arena, invisible, eterno. Quizás el Nilo solo sea su eco. Quizás el verdadero río nunca desapareció, solo olvidó su nombre. En lo más profundo de la pirámide yace una piedra distinta a todas. No fue tallada por belleza, sino por sonido. El viajero desciende por un pasaje estrecho. Cada paso hace vibrar el suelo, y las paredes devuelven un leve eco. La antorcha revela vetas de cristal que cruzan la roca como relámpagos detenidos. Al final del corredor, una cámara. En su centro, la piedra. Oscura, lisa, inmóvil. Vibra al tocarla, aunque no emite sonido. Los constructores antiguos la colocaron con una precisión imposible. Arqueólogos que estudiaron las piedras de la cámara del rey en Giza observaron que el granito, rico en cuarzo, resuena cuando se golpea, produciendo tonos profundos. Tal vez las cámaras fueron diseñadas para cantar. El viajero apoya la mano. Siente un pulso, leve pero constante.
Recuerda los escritos de Petrie sobre piedras vocales y los experimentos modernos que demostraron cómo ciertos templos egipcios están afinados al rango de la voz humana. Quizás no era casualidad. Quizás las piedras recuerdan. Cierra los ojos. Primero solo oye su corazón. Luego un sonido surge, profundo, melancólico, como un suspiro de la tierra. No viene de ningún lugar visible, y sin embargo llena el espacio. Habla una palabra, Eka. La magia creadora. El eco responde, suave y retrasado, como si el aire repitiera por memoria. Imagina a los antiguos sacerdotes. Entraban descalzos, entonaban cantos que hacían vibrar la piedra. En el punto exacto de resonancia, decían, el templo respiraba. La llama de su antorcha se inclina hacia la piedra, como atraída. Tal vez el sonido mueve el aire. O tal vez la piedra aún escucha. Por un instante, el viajero cree oír voces, un coro lejano, hecho de polvo y siglos. Luego, silencio. Susurra, algunas voces nunca mueren. El silencio parece responder. No vacío, sino vivo. Quizás ese era el propósito, que al escuchar la piedra, el alma se escuchará a sí misma. El viajero se aleja. Detrás de él, la piedra brilla débilmente, como un corazón encendido en la oscuridad. Tal vez la inmortalidad verdadera no se escribe en los muros, sino que se canta dentro de ellos. El viajero regresa a las ruinas al caer la tarde. El desierto respira lentamente. Entre las piedras, el viento suena como páginas que se pasan. Entre pasillos derrumbados, siente una presencia, no divina, sino de memoria. Los antiguos llamaban a esa presencia el bibliotecario del polvo. Los arqueólogos hablaron de cámaras con nichos, como si hubiesen contenido pergaminos. Nunca hallaron papiros, solo polvo, denso y perfumado. En él, restos microscópicos de lino y tinta, rastros de textos deshechos por el tiempo. Como si el aire mismo los hubiera leído. El viajero se arrodilla. La arena está fría. La toca y las partículas se mueven como letras. La luz revela jeroglíficos incompletos, un ojo, una pluma, medio sol. El texto se detiene. Quizás el escriba fue interrumpido, o sigue escribiendo, invisible. Escucha. Hay un sonido de respiración. No es viento. Es el silencio inhalando. Algo se mueve. Por un instante, ve rostros, manos, sombras. En un rincón, una pieza de obsidiana pulida. Dentro, líneas que se mueven, como escritura viva. Los antiguos usaban obsidiana para reflejar almas. Esta parece reflejar recuerdos. Recuerda un texto atribuido a Apolo, las palabras del hombre son granos ante el viento, el desierto guarda lo que el río olvida. El viajero susurra, ¿qué recuerdas? El polvo se eleva en espirales lentas, brillando con luz dorada. No entiende las voces, pero las siente. Son rezos, nombres, sueños. Comprende que esta es una biblioteca sin muros, escrita con la descomposición del tiempo. El bibliotecario del polvo no es un ser, sino una ley, nada se pierde, todo se conserva. Permanece quieto. El aire huele a lino y mirra. El silencio lo envuelve. Las voces antiguas aún viven aquí. El bibliotecario no guarda, no juzga, solo recuerda. Cada paso, cada palabra, cada piedra desmoronada se une al archivo eterno. La lámpara se apaga. El polvo brilla con su propia luz. El viajero siente una calma inmensa, como si el desierto lo reconociera. Quizás todo viajero acaba siendo parte de esta colección, un suspiro más en la memoria del mundo. Sale al exterior. Detrás, el polvo borra sus huellas. Y en la distancia, el horizonte pasa su última página. La noche aquí no tiene principio, solo continuidad. El viajero se encuentra dentro de un círculo de piedra abierto al cielo. Las estrellas arden con un brillo inmóvil. En el suelo, su reflejo tiembla sobre la piedra caliza, como si el firmamento hubiera descendido a descansar.
Arqueólogos hallaron grabados tenues en la meseta al oeste de Assur, anillos concéntricos visibles solo con la luz del amanecer o la luna. Algunos pensaron que eran ornamentos, otros descubrieron que reproducían el cielo, Orión, Sirio, y estrellas que ya no existen. Un mapa celeste anterior a toda historia.